Hola, somos Punk Analítica. Si eres consumidor de información política, este es el espacio que se resiste al asedio mediático de los poderes que intentan influir en tu percepción de la realidad. ¿Fue AMLO un narcopresidente? ¿Fue Andrés Manuel López Obrador un narcopresidente? Antes de contestar con un sí o un no de manera categórica, hay que decir que este tema o este concepto, esta clasificación, esta manera de llamarlo, empezó a surgir a germinar a mediados de su gobierno, ante las declaraciones, ante el cambio de estrategia que se venía siguiendo, ante las actuaciones del gobierno federal. Fue un tema que empezó a propagarse, a socializarse en la clase política y en los ciudadanos que veían cómo el gobierno federal tenía otra política en el tratamiento al crimen organizado. Hoy este tema se vuelve a poner en la mesa de discusión con más fuerza debido a la declaración inédita, a la declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, donde señala que el gobierno de México mantiene una intolerable alianza con el crimen organizado y que le provee de refugio seguro para sus actividades ilícitas. Para nadie es un secreto en este país que el crimen organizado siempre ha tenido vínculos con el poder político, con el Estado mexicano. En cualquiera de sus instituciones burocráticas de administración, de procuración, de justicia, es de todos conocidos por medio de una vasta literatura de memoria histórica reciente, de la complicidad que ha existido entre el gobierno y el crimen organizado. Sin embargo, ¿qué era lo que hacían antes los gobernantes distinto a lo que hizo AMLO? Y eso tiene que quedar muy claro para que entendamos el por qué esta percepción ha venido creciendo de que el presidente, además de fracasar en su gobierno, en el tema de seguridad, pues para algunos, eh, pues es un narcopresidente. Antes los gobernantes, los presidentes, el Estado mexicano simulaba que había un combate frontal contra el crimen organizado. Se diseñaban programas de prevención, de combate a la delincuencia, se asignaban amplios presupuestos, se creaban instituciones policíacas de inteligencia, eh, pasamos de la Policía Federal de Caminos a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y coronamos la realidad con los militares, con la militarización, que es el proyecto que el gobierno de AMLO pues impuso en la mesa, ¿no? Eso sí, cada 6 años inventaban el hilo negro y hay que decirlo, se sigue inventando. Y eso también es un asunto que a lo único que nos lleva es a la improvisación, donde no podemos tener instituciones con un proyecto a mediano y largo plazo, y pues se está improvisando y caminando en terreno fangoso, en instituciones que no terminan de poder establecerse de manera firme en un terreno muy pantanoso como es el de la seguridad pública, ¿no? Pero sí, los gobiernos de antes simulaban, y eran muy buenos para simular. Lo hacían a través de sus medios de comunicación, de declaraciones y de todo este tipo de proyectos, de políticas públicas. Eh, lo que hizo diferente a AMLO es de que dejó de un lado las simulaciones
prácticamente abandonó toda esa tradición de erigirse como jefe del Estado mexicano, que combatía con todos los medios del Estado al crimen organizado. Abandonó esa postura y inició un periodo de mensajes públicos, de declaraciones con los criminales. Recuerdo cuando, por medio de la mañanera, ese espacio de propaganda política muy efectivo que le dio gran rentabilidad electoral, por medio de la mañanera promovió de manera expresa que en los territorios donde había pugnas internas, lo importante era que se establecieran hegemonías, dominancias, para efectos de garantizar una paz a los ciudadanos, una paz narca. Hay que preguntarle a nuestros amigos de Sinaloa qué tan efectiva es la paz narca. A final de cuentas no termina de ser un espejismo donde a la menor desestabilización hacia el interior de estas organizaciones, pues se desata el infierno en la tierra. Pero no nomás tenemos ese tipo de mensajes que se hicieron a los criminales, tenemos el abrazo no balazos, donde los criminales lo interpretaron a su manera, lo interpretaron como una manera donde el ejército, donde las policías no iban a confrontarlos con los índices de letalidad que se presumían en el pasado. Y no nomás fue eso. El culiacanazo también fue otro mensaje muy claro a los criminales, donde entendieron que por medio de la violencia extrema podían arrodillar a las instituciones y podían pues salirse con la suya, por así decirlo. Otro mensaje muy claro fue cómo protegió a gobernadores muy cuestionados en sus estados, y también cómo se hizo de la vista gorda cuando algunas organizaciones criminales apoyaron electoralmente a candidatos de su partido, como parece que también sucedió en Sinaloa. En fin, una serie de acciones, de decisiones y de dichos que no los dice cualquiera, lo está diciendo el presidente de la República. Son mensajes institucionales y todo ese conjunto de, de información pues viene a fortalecer en mucho la narrativa del gobierno de Estados Unidos que encabeza hoy Donald Trump, y nos hace muy vulnerables en las relaciones, en las negociaciones que tenemos con nuestro principal socio comercial. Verdaderamente, pues pareciera que le ponemos de pechito, les damos los pretextos para agarrarse de estas realidades políticas, de estas narrativas que nosotros mismos las alimentamos, y pues ellos aprovechan para efecto de castigarnos o presionarnos comercialmente. Y este concepto de karma mediático, de karma político, aparece aquí en escena. Y si Calderón inició la guerra contra el narcotráfico y su gobierno fue infiltrado, una narrativa que se convirtió en el mantra del oficialismo para evadir su responsabilidad en el presente, echando la culpa al pasado, a través de un aparato propagandístico muy potente, a través del tiempo, logró que para muchos mexicanos la imagen de Calderón sea sumamente cuestionada. Y por eso digo que aquí aparece el karma político, el karma mediático, porque hoy se empieza a extender en amplios sectores de la población la, la opinión, la percepción de que AMLO es el primer narcopresidente de la historia reciente de este país. Empieza a ser tema
cada vez más recurrente. Solo falta que el Mayo Zambada cante con la tonada que en la coyuntura le convenga al gobierno de Estados Unidos para que esta opinión se consolide aún más entre los mexicanos, ¿no? Este asunto de la percepción del gobierno entregado a los criminales empezó a hacerse más fuerte en las áreas rurales del país, en esos sectores alejados del, del urbano donde se concentran las instituciones y las capacidades en infraestructura, sectores que al estar tan alejados, pues atestiguan de manera más directa el avance que tienen los criminales al apoderarse de las instituciones públicas, del territorio, eh, etcétera, de las actividades comerciales, etcétera. Y no digo que no haya pasado en el área urbana, pero es ahí, en el urbano, donde esa percepción es mucho más fuerte. Este es un grave problema que AMLO le heredó a Claudia Sheinbaum, quien por un lado trata de deslindarse de manera muy tímida con Omar García Harfuch al, al, al pues tratar de iniciar un combate al narcotráfico mm, más, más efectivo, más activo, donde se note más la presencia de la autoridad y donde haya más investigación, donde haya más aprendidos, etcétera, ¿no? Pero es muy difícil para Claudia Sheinbaum el deslindarse políticamente del presidente, sobre todo porque ella pertenece al círculo más leal. Y es obvio que no lo va a hacer, por lo menos en estos 3 años, ¿no? Tampoco puede patear el pesebre de la fuente de legitimidad política y electoral que representa AMLO para ella y para su partido. O sea, AMLO para, para Morena es como el tótem al cual hay que reverenciar y seguramente en un futuro veremos otro tipo de estrategias para tratarlo de hacer, pues como ese lugar de peregrinación, cuando yo lógicamente no esté aquí entre nosotros, ese lugar de peregrinación donde van sus seguidores para venerar a, a quien fue, según ellos, un gran líder político y social, ¿no? Eh, Dentro de Morena, hay que decirlo, dentro de Morena sí se empieza a hablar como un tabú de este tema. Algunos militantes empiezan a quejarse de la actuación del gobierno para con los criminales, de vínculos de personajes, de gobernadores, asunto que se va a recrudecer seguramente según inicien las piscas electorales con el fuego amigo, etcétera. Pero entonces eh, fue AMLO un narcopresidente, pues para muchos sectores de la comunidad esa percepción se está instalando en su conciencia y es algo que seguramente va a seguir incrementando según Estados Unidos le convenga o no subirle el volumen a esta, a esta percepción, ¿no? Y que por un lado también tiene agarrado, atado de las manos el gobierno, al gobierno federal, al tener al Mayo Zambada ahí como pues un peligro latente para la narrativa que se construyó durante 6 años. La dejamos hasta ahí. Suscríbase a mi canal, comparte este video y seguramente nos volveremos a ver.